La casa que construyó a Getty. Artículo escrito por Beatriz Colomina, publicado en el libro titulado Arquitectura a través del arte. Este texto explica 10 enfoques desde los cuales puede ser entendida y estudiada la casa de Getty, como casa polémica, casa striptease, casa de arte, casa museo, casa teatro, etc. Perspectivas interesantes del proyecto que lanzó a la fama a uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. La casa que construyó a Getty. ¿Qué se puede decir de la casa de Getty que no se haya dicho ya? ¿Qué cabe añadir al estudio de una de las casas más estudiadas del periodo de la posguerra? ¿Qué queda por decir después de tantos artículos en tantos lugares, desde periódicos y revistas populares hasta tabloides de arquitectura, revistas de líneas aéreas, revistas de arte, críticas profesionales, catálogos de museos, secciones inmobiliarias, publicaciones y monografías? La cuestión parece haber confundido al mismo Getty, ya desde 1986, cuando con ocasión de una importante retrospectiva dijo, dos puntos, mi casa, me temo que sobre ella se ha dicho tanto que me es muy difícil añadir nada, excepto que vivir en ella es muy cómodo. Sí que es cierto que tiene algunas goteras, pero estamos trabajando para arreglarlo. El arquitecto de un objeto célebre solo puede señalar su sumamente básica aptitud para proveer refugio. Toda la discusión se reduce a una gotera o dos. Pero a pesar de toda la resistencia de Getty a entrar en cualquier análisis intelectual de su obra, prácticamente todo lo que se ha escrito sobre su casa puede remontarse a declaraciones aparentemente casuales y repetidas por él a lo largo de los años. El recelo con que los críticos, y no les falta razón, suelen considerar las declaraciones de los arquitectos de pensamiento más teórico queda en suspenso. Como si Getty no pudiera estar diciéndonos otra cosa que la verdad, como si no hubiera razón para sospechar de sus afirmaciones. Ninguna necesidad de poner en cuestión la pose relajada, a pesar de los evidentes clichés, las repeticiones sistemáticas y la calculadora inteligencia que se percibe en todo ello. Al final podemos concluir que los críticos no ven más que lo que Getty quiere que vean. Una y otra vez, desde catálogos de museos hasta la revista People, Getty es presentado como pueril, ingenioso, intuitivo, visceral, ingenuo, poco serio, no iniciado, poco refinado y primitivo. Ante la obra, también el espectador ve cómo se rebaja su nivel intelectual, cómo se le anima a infantilizarse. Es importante que toda la obra de Getty se vea desde una perspectiva de completa ignorancia, que sus estructuras se observen desde el punto de vista infantil de alguien que no tiene concepciones previas sobre lo que la arquitectura debe ser. La obra, al parecer, excede a los modos tradicionales de juicio. La visión y el discurso críticos se abandonan. Philip Johnson señaló, esta casa está tan alejada de las expectativas normales que supone un reto para la crítica tradicional. Terence Riley, conservador jefe de arquitectura y diseño en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que esta es una posición considerada responsable de la determinación de la legitimidad de los estilos, declaró que es ajena a la guerra de estilos de los últimos 30 años.
Charles Jenks, actual santón de la categorización en arquitectura, sostiene que encaja bajo cualquier etiqueta y por lo tanto es inclasificable. La dificultad de clavar a Gehry con un alfiler suele remontarse a su refrescante falta de teorización. Ni ha escrito artículos ni ha formulado teorías. La única dirección consiste en su obra, que ha sido un enfoque cada vez más escultórico de la arquitectura. Pero, ¿está la escultura al margen de la teoría? ¿Se puede seguir fingiendo que los objetos simplemente se hallan ante nosotros y exudan ciertas cualidades independientemente de la manera en que los enmarcan incontables discursos, incluidos los de los artistas? ¿Puede uno realmente pasar por alto la forma en que Gehry enmarca su propia obra? El mismo Gehry alimenta la visión de que la arquitectura puede practicarse al margen de la teoría. Gehry en 1979 señaló, Yo creo que es estupendo poder dominar la gimnasia verbal y hacer ejercicio mental uno también. Y eso quizá no tenga nada que ver con la obra de arte. El experto, el maestro en este juego, es Peter Eisman. Lo que dice no tiene que ver con su obra. Sí y no. Pero yo creo que lo bueno que hace es intuitivo. Pero si Eisman oculta su intuición tras la teoría, ¿podría ser que Gehry, que insistentemente se presenta a sí mismo como arquitecto intuitivo, estuviera en realidad ocultando su intelecto tras historias afectadamente triviales? Por supuesto, tan inocente como finge ser, no lo es. Solo vemos lo que él quiere que veamos. ¿Y qué quiere Gehry que veamos? Pues muchas cosas. Gehry no tiene solo una teoría con respecto a su casa, sino muchas teorías bien pensadas, convincentes, provocativas, cautivadoras e irresistibles. Este collage de teorías es como la escultura de collage de la misma casa, en la que los fragmentos se desprenden en direcciones independientes. La arquitectura de Gehry siempre tiene muchos canales. Como él dijo en una ocasión, Lo que más me gusta hacer es trocear el proyecto en tantas partes como sea posible. Así una casa, en lugar de ser una cosa, es 10 cosas, lo cual permite al cliente una implicación mayor. Porque uno puede decir, bien, ahora tengo 10 imágenes para componer su casa. Esas imágenes pueden relacionarse con toda clase de cosas simbólicas, ideas que a usted le ha gustado, lugares que a usted le han gustado, fragmentos más o menos grandes de su vida que le gustaría rememorar. Yo pienso en términos de implicación del cliente. Pero en la era de los medios de comunicación de masas, el cliente no es simplemente quien paga el edificio o quien vive en él. El cliente es también el crítico, el periodista, el vecino, el lector, el político. En una palabra, el público en sentido amplio. Lo mismo que Gehry trata de implicar a sus clientes tradicionales al presentar 10 posibilidades diferentes de identificación, trata de implicar a este nuevo cliente, es decir, a los críticos, y literalmente diseña la respuesta a su casa al presentar un atractivo espectro de lecturas precocinadas. Él
Se dirige a cualquier posible persona que pueda tener una reacción ante su obra, y por ello suministra múltiples explicaciones convincentes, una apropiada para cada ocasión. Los críticos no pueden dejar de repetirlas. Parte de lo que hace tan sugerentes las explicaciones de Getty es que no se presentan como teorías. Escapan al radar y se introducen en la cabeza del crítico. El arquitecto teje toda una serie de explicaciones intersecantes que forman una trama, una estructura abierta a través de la cual la casa es vista y no vista al mismo tiempo. La arquitectura de su teoría tiene todas las complicaciones y la fuerza seductora de su casa. A continuación, vamos a dar 10 historias, 10 hebras del tejido de Getty. 1. Casa polémica. Aún antes de darla por terminada en 1977 a 1978, la renovación de la casa de Getty ya era objeto de controversia. A finales de 1977 apareció en Los Angeles Times un artículo en el que se describía a Getty como instigador de conflictos. Algo radical, una casa deliberadamente inacabada, con postes y vigas expuestos, con su desnudez al mundo. Un porche cerrado con una valla de tela de alambre. Un grupo de estudiantes de arquitectura y de periodismo acababan de visitar el estudio de Getty y discutieron sobre el trabajo de este. Retrospectivamente, parece un ensayo general de las polémicas batallas que se libraron en las páginas de los periódicos de todo el país. Los estudiantes de arquitectura quedaron encantados con lo que vieron, mientras que los periodistas se mostraron desdeñosos. Los periodistas consideraban que los arquitectos estaban aislados en su propio mundo, hablando su propio idioma. Un idioma incomprensible. Uno de ellos llegó a sugerir que los arquitectos necesitaban un traductor. Los primeros auténticos críticos de la casa fueron los vecinos durante su proceso de construcción, y fue a sus quejas a los que respondía el primer comentario que Getty hizo sobre la casa. Los vecinos se convirtieron en el vehículo de su primera arremetida. Sintomáticamente, fue de nuevo Los Angeles Times, no una revista de arquitectura, la que cubrió el asunto. Y tituló: La ingeniosa casa de Getty ofende, desconcierta, encoleriza a sus vecinos. Así rezaba el titular. El autor describe el edificio como impactante, sin parecido con ninguna casa antes vista. Y cita la impresión hecha sobre los vecinos como ofensiva, antisocial, una monstruosidad, una prisión, una marranada en el patio delantero de otro. Mientras que al mismo tiempo declara que es un edificio extraño, excitante, que hace pensar de una belleza sumamente sofisticada, que sin duda atraerá la atención nacional. No lo sabía él bien. Este modelo se repite artículo tras artículo. Las descripciones de violaciones aparentemente impactantes de las normas tradicionales dan paso al elogio y a la celebración. Lo que en último término se celebra es el impacto que esta casa ha tenido. En su mayor parte, este impacto parece provocarlo el poco convencional empleo de los materiales. El acero corrugado, la madera contrachapada y especialmente las vallas de tela metálica. Incluso dice que a él esta no le gusta.
Yo también odio la tela metálica. La gente siempre arruina mis edificios con ella. Es como si él quisiera asolar la vieja casa, ofenderla. Lo que realmente ofende no es simplemente el empleo artístico de materiales no convencionales, sino la persistencia y la persistente presencia de la casa original, atrapada, por así decir, en un cuerpo extraño. Lejos de ser eliminada o simplemente asaltada, a la casa se la tortura en público. Que permanezca a la vista es lo que provocó la ira de quienes vivían en casas parecidas. Se sintieron atacados ellos mismos. Por esta razón, la reacción de los vecinos fue intensa. Hubo protestas e intentos de detener las obras por parte de los vecinos, llamadas telefónicas y cartas al alcalde y a los periódicos. Un abogado que vivía en la misma calle trató de demandar a Gary. Un arquitecto intentó que el departamento de vivienda lo metiera en la cárcel. Paul Lubowicki, un recién licenciado que trabajaba con Gary en el proyecto, dice que los vecinos le chillaban. Un crítico de arquitectura llevaba a su perro a pasear en el césped y en 2 ocasiones alguien disparó contra una ventana. Literalmente, guerra de vecinos. Gary no es extraño a la violencia, o al menos quiere hacernos creer que es un tipo duro al recordarnos que él fue camionero, que en su juventud practicó el boxeo y que incluso ganó un campeonato de karate full contact. Más recientemente practicó el hockey sobre hielo, el duro hockey sobre hielo, en un equipo organizado por él mismo, con sus 2 hijos y algunas ex figuras universitarias, 30 o 40 años más jóvenes que él. Corren además historias sobre su amistad con algunos miembros de la mafia, y la broma que con algunos de ellos les gastó en una ocasión a Peter Eisman. Y cuando se le dijo que al escultor vasto Jorge Oteiza, el Museo Guggenheim de Bilbao le molestaba tanto que amenazaba con ejercer la violencia física contra el arquitecto, Gary respondió: "Lo entiendo. A mí me pasa lo mismo cada vez que Yong Min Pei construye algo en Los Ángeles". El arquitecto como pandillero. Gary tenía espejos en los que mirarse. Le Corbusier hizo del boxeo el habitante paradigmático de sus interiores. Y en una vieja fotografía aparecía boxeando en la playa con su socio y primo, Pierre Jeanneret. El boxeador ejemplificaba la imagen del artista de vanguardia como provocador, que reconfigura brutalmente la vida cotidiana. La casa de Gary está pensada como una agresión. Como él solía decir, la casa, mi casa, es dura. Su arquitectura está calculada para producir el deseo de contraataque, la conmoción y la ira de los vecinos, diseñadas y aprovechadas por el luchador Gary. Son institucionalizadas por los críticos y trasplantadas al discurso arquitectónico. Algunos de los historiadores más entendidos llegan a calificar la casa incluso de subversiva y antiarquitectónica, como si estos críticos de la arquitectura moderna fueran vecinos suburbanos estupefactos ante la renovación de una modesta casa en una esquina de Santa Mónica. Gary lo celebra. Ojalá hubiéramos vendido palomitas, dice en referencia al flujo continuo de visitantes que la casa tenía. 2. Casa de striptease.
Frank Gehry en 1979 señala, dos puntos, no era más que una casita de anodino encanto, y me interesó intentar hacerla más importante. Me fascinó la idea de envolverla en una cáscara, que definiría la casa meramente mostrando partes de la antigua casa de una manera nueva. Estaba intentando construir un montón de ideas, y cuando quedé atrapado en el juego de la vieja casa, aquello se convirtió en algo serio. Comencé a entablar con la casa un diálogo apartándome de ella, exponiendo algunas partes y tapando otras. Sobre todo, Gehry quiere que veamos su casa como un acto sexual, un striptease. Sus descripciones más insistentes de lo que estaba intentando hacer en esa casa implican voyeurismo. Él llega a declarar que le encanta el voyeurismo y que le gusta ver lo que otras personas hacen. Cuando se le pregunta, ¿hay algo que se esté viniendo abajo? Gehry contesta, dos puntos. ¿Usted cree que yo hago cosas que se vienen abajo? Es una escenificación. ¿Sabe dónde aprendí eso? ¿Conoce esos actos de vodevil en los que un tipo tira de una cuerda y toda su ropa se le cae? De niño en Canadá, yo solía ir a muchos espectáculos de vodevil barato. Otros también lo ven así, como siguiendo su guía. Stanley Tigerman habla de la casa como un desvestir, como ver a través de un edificio. David Gebhardt expresa turbación a la vista de su funcionamiento interno. Tim Breland describe cómo había intentado mantenerse alejado de la casa tanto como pudo, como resistiéndose a una tentación morbosa. Barbara Goldstein habla de la casa a medio construir, como si fuera una mujer a medio vestir de la que Gehry estuviera enamorado. Y Sharon Lee Ryder, en un artículo oportunamente titulado Brutalmente Frank, dice: en la quinta esencia de la casa disfrazada, que parece ser lo que no es mientras que al mismo tiempo es todas las cosas que finge no ser, una casa convencional vestida con ropa de otro género. Incluso los vecinos, su primer público, ven la casa como un acto ofensivo y dicen, es una marranada en el patio delantero del otro. Están dominadas por la metáfora sexualizada del desnudamiento, plagadas de frases como desnudo, desvestir, hardcore, casa de sado maso, visión del edificio en cueros, perversidad, etc. Pero el acto sexual que describen está cuidadosamente coreografiado, es preciso y controlado. La estructura original es tiernamente desvestida en palabras del mismo Gehry. Un crítico expresa su asombro de que la esposa de Gehry permitiera que la antigua casa fuera desnudada y luego envuelta en prendas de hojalata. Expuesta, luego parcial, más seductoramente ocultada. Simultáneamente revelador y ocultador, el acto arquitectónico es a la vez más atractivo y provocativo. Nada tiene de extraño que este proyecto haya excitado tanto a la crítica y al público en general. 3. Casa acogedora. Yo me pregunto, ¿realmente necesitamos saber que Gehry se ha casado 2 veces? ¿Que tiene 2 hijas del primer matrimonio? 2 hijos del segundo, que ama a su bella esposa de origen panameño, Berta Isabel Aguilera. Datos que todos los críticos siempre repiten.
y se debe a que cuando a Gary le preguntan por su casa, él siempre responde con triviales historias domésticas, y empieza por el descubrimiento de una vieja casita hecho por su mujer. 2 puntos. En una ocasión, en una entrevista, le preguntaron: ¿puede decirnos cuáles eran sus intenciones? Gary: era algo que tenía que ver con mi esposa. Ella encontró esta casa, y yo amo a mi esposa. Esta bonita casita con antigüedades en su interior, cositas muy dulces. Mi esposa fue y la compró. Dijo: ven a verla, y yo le dije: adelante, cómprala. Por supuesto, sabía que yo haría algo con ella. Mi esposa Berta encontró esta hermosa, anónima casita, y yo decidí remodelarla. Y puesto que era mi propio edificio, decidí explorar algunas ideas que se me habían ocurrido sobre los materiales aquí empleados: metal corrugado y madera contrachapada, tela metálica y algunos otros materiales. Y me interesaba que la antigua casa pareciera intacta dentro de la nueva, de manera que desde el exterior uno siempre supiera que la antigua casa seguía allí. Mientras que varias generaciones de historiadores han rebuscado en los archivos de Le Corbusier en busca de las más pequeñas pistas sobre la enigmática relación que mantuvo con su esposa, Yvonne Gallis, Gary lo pone todo al descubierto. Podemos incluso enterarnos de lo que come. En las fotografías de la cocina, las puertas de cristal de los armarios, que son una extensión de un antiguo mirador, exponen todos los paquetes de comida de la casa, como insistiendo en el carácter normal y corriente de los ocupantes de la casa. Sopa instantánea, sal, espagueti, puré de patatas, salsa de soya, pan integral, mantequilla, café instantáneo, café descafeinado, aceite de oliva, etc. En una fotografía de Villa de Moncy, de 1926 a 1927 de Le Corbusier, se ve un pez con la boca abierta, un ventilador eléctrico, una jarra de cerámica y una aceitadera metálica dispuestos sobre el blanco de la cocina, como en un bodegón vanguardista. En fotografías de la casa Ames, 1945 a 1949, se la ve llena de lo que los diseñadores llamaban decoración funcional. Muñecas, conchas, cestas, mantas, botones, madera de deriva, peines de madera japoneses, máscaras mexicanas, cometas chinas, telas indias, etc. Y a través de las puertas del cristal, de sus armarios de cocina, Gary expone los productos cotidianos de la cultura alimentaria americana. A diferencia de Le Corbusier y Ray y Charles Ames, los objetos los ha dispuesto sin tener en cuenta los patrones clásicos de composición artística. Esto quizá tenga alguna relación con el pop, ya que Gary ha expresado su admiración por la serie de latas de sopa Campbell de Andy Warhol. Pero en este caso no es arte ni bello, es una declaración de normalidad. Gary está diciendo: yo soy el tipo más clásico, el tipo americano, de clase media, con la típica familia americana, y que come la comida americana típica. La reja de madera, empleada en los armarios de la cocina y en la pared acristalada que da al patio trasero, sugiere que Gary entiende los armarios y la pared como ventanas que enmarcan vistas clave. Otras fotografías de la casa
muestran una informalidad análogamente consciente de sí misma. Es fácil imaginar a gente viviendo allí, aunque no aparezcan en fotografías. No hay aquí un estilo de vida vanguardista. La mesa de desayuno está dispuesta como a la espera de la familia. El patio trasero, con sus bloques de juguete, parecen que acaba de abandonarse tras una activa sesión de juego. Las verduras sobre el banco parecen recién sacadas del frigorífico. 2 vasos de agua medio vacíos están ahí como si los niños acababan de salir corriendo. Los armarios móviles se han dejado entrecerrados. Una casa habitada con un poco de desorden. Hay un esfuerzo sistemático por presentar una imagen de vida doméstica normal dentro de una casa anormal. El polémico y estridente exterior da paso a un interior acogedor. Gary insiste en que la casa es muy cómoda. En algunas fotografías de la casa, el hogar de un famoso diseñador de muebles, no hay muebles de diseño a la vista. Todo, salvo una silla de cartón aislada, que quizás sea acabada de poner ahí para la foto. Es de lo más corriente. Canapés con estampados florales, cubrecamas decorados, plantas de interior ornamentales, artículos corrientes. La comodidad sirve para hacer más evidentes las cualidades radicales de la casa. Y, una vez más, los críticos siguen la guía que Gary les marca. 2 puntos. Tiene una cualidad inesperada. Una vez dentro es muy amigable. Esta casa, chapuceramente construida en apariencia, que a duras penas se mantiene junta, resulta ser, más que nada, cómoda. Y esto devuelve a la misión básica de un edificio: proveer cobijo frente a la tormenta. Palabras de Thomas Paine, 1980. Con las mismas historias se repiten una y otra vez en diferentes entrevistas y artículos. Es como si el tiempo no pasara, como si los hijos de Gary no crecieran, como si la vida se hubiese detenido. Durante años y años no dejamos de oír hablar de los dos hijos pequeños de Gary. Una explicación que solo cambió cuando la casa fue renovada en 1991 a 1992, cuando de repente empezamos a oír hablar de 2 adolescentes. Los cambios en el proyecto producen cambios en la historia, una nueva versión de la misma entrañable escena doméstica. La generación de historiadores, crecida con la televisión, con su infinita exposición pública de lo privado, rebusca en los archivos lo personal, cuidadosamente ocultado por el arquitecto, y las generaciones precedentes de historiadores. Los arquitectos de la generación de la televisión escriben su propio guión. Pero, ¿no es esto otra forma de ocultarse? 4. Casa en construcción. Gary una vez dijo, 2 puntos. Me interesa acabar el trabajo, pero me interesa que el trabajo no parezca acabado. Cada cosa en su sitio. Todos los muebles en su lugar listos para ser fotografiados. Prefiero la cualidad del boceto, la provisionalidad, la confusión, si se quiere, la apariencia de en proceso de construcción, más que la presunción de resolución total y de finalidad. Una y otra vez, Gary insiste en que le gusta la apariencia de los edificios inacabados. Dice que son más poéticos, más frescos. La mayoría de las cosas de madera
tienen un aspecto fantástico mientras se la construye, pero cuando cubren aguas parecen un infierno. Y los críticos, haciéndose eco de esta teoría, han descrito su casa como un bien surtido almacén de madera visto a través de un telescopio, o un perpetuo solar de construcción, y el arquitecto como una brigada unipersonal de demolición. Los edificios en construcción han fascinado a muchos arquitectos. El primer manifiesto de la arquitectura moderna de Le Corbusier fue la estructura desnuda del prototipo de la Maison Dominó. Ludwig Mies van der Rohe se fotografió a sí mismo ante el armazón de su casa Farnsworth, construida de 1946 a 1950, mientras estaba en construcción. Y los Eames se encargaron a lo alto de la estructura de su casa en cuanto estuvo levantada. Hay fotos de ellos encaramados en dicha estructura. La estructura como escenario fotografiado, como en aquellas fotografías del Empire State Building, en las que los albañiles aparecen colgando peligrosamente de la estructura inacabada. Pero de la casa de Gehry en construcción no hay fotografías. Para Gehry, esta no es simplemente una fase del proyecto. El edificio acabado es un solar de construcción. Le Corbusier siguió haciendo bocetos de sus edificios una y otra vez, aún mucho después de que fueran construidos. El proceso era más importante que el producto final. El boceto era el vehículo de la supervivencia del proyecto. Para Gehry, la casa misma es un boceto. De hecho, es muchos bocetos. La casa, dice, es un cuaderno de bocetos para proyectos futuros, según Gehry. Tiene por tanto que aparecer y parecer inacabada, como un boceto. Gehry señala, referente a este tema, 2 puntos. Yo nunca pienso en los dibujos como un producto acabado. Son un proceso para llegar a una idea. Los bocetos son un modo creativo de combate, la lucha de Gehry contra sus propios demonios. Cuando Gehry dibuja, dice, es casi como si se me incrustara el papel intentando encontrar el edificio. Pero el Gehry luchador es también un Gehry defensivo. Hasta que no está acabado, no se puede hacer a Gehry responsable. El proyecto no se puede criticar. La estructura interna visible es su armadura. 5. Casa informal. El estado perpetuamente inacabado de la casa tiene su eco en el estado inacabado de sus materiales. La valla de tela metálica, la madera contrachapada, el acero corrugado, el asfalto. Todo es simplemente apropiado como encontrado, no acabado. Lo único acabado es la apariencia barata de la casa. Como Gehry cuenta en la revista People, la casa parece algo llegando en un cajón de embalaje solo parcialmente abierto. Se presenta a sí mismo como un arquitecto tacaño, que ofrece varias racionalizaciones para su empleo de materiales baratos. Algunos críticos recogen sus argumentos a propósito de lo corriente de los aparcamientos en California. Otros aplican su punto de vista a las chapuceras de estructuras del estilo hágalo usted mismo, algo muy americano. Luego están sus referencias a los materiales de los patios de juego infantiles. La informalidad de lo de usar, tirar y temporal en el paisaje de Los Ángeles. La pobreza de sus primeros clientes y de él mismo.
el valor social de una arquitectura asequible, etc. Pero esta apariencia barata e informal está cuidadosamente controlada. Gehry señala, dos puntos. Mis edificios parecen estar hechos sin cuidado alguno. Nos esforzamos mucho para conseguir este efecto. Y se extiende más allá de la casa hasta alcanzar al propio aspecto de Gehry. Viste pantalones chinos y camisas de cuello abierto. La estudiada apariencia del arquitecto descuidado. Pero esta apariencia también lo protege de los ataques. Lo modesto, despreocupado, informal, temporal, infantil, inclusive pobre, es difícil de criticar. La informalidad es a la vez arma y defensa. 6. Casa, obra de arte. Desde el comienzo, la casa se ha presentado como una obra de arte, un cuadro o una escultura. Como cuando Gehry se queja de que vivir en su casa es como vivir en tu propio cuadro. O cuando dice en tono casual, dos puntos. Tenía yo la curiosa impresión de que se podía hacer arquitectura contra la que uno chocaría antes de darse cuenta de que era arquitectura. Una alusión de hecho al comentario de Bernard Newman, de que escultura es aquello contra lo que uno choca cuando retrocede para mirar un cuadro. Una y otra vez, Gehry deja caer los nombres de sus amigos artistas, colegas, colaboradores, modelos de imitar y clientes. La lista se ha hecho enorme. Los críticos han añadido otros nombres a ella, de modo que prácticamente incluye toda una historia del arte de vanguardia, desde la Europa de comienzos del siglo XX hasta la California de finales del siglo. Para Gehry, los artistas son ante todo modelos a imitar, debido al envidiable control que ejercen sobre su obra. Algunas cualidades específicas de su casa las atribuye a la influencia de artistas o movimientos específicos. Gehry señala, dos puntos. Si se observa la ventana de la esquina, se advertirá que una de las superficies de cristal sobresale y que está sin enmarcar. Lo que ahí trataba de hacer era crear un movimiento, casi como el del cuadro El desnudo bajando de la escalera de Duchamp. El vidrio armado de las claraboyas, que las ordenanzas de edificación no exigían, se empleó intencionalmente para representar un estrato de líneas que se relacionaría con las diagonales de la tela metálica, de manera que es casi como un dibujo por estratos de Brice Marden, donde la disposición de las líneas crea una profundidad del tipo parecido. Supongo que me interesaba el aspecto inacabado o de pintura recién aplicada que se encuentra en cuadros de Jackson Pollock, por ejemplo, o de Koning, o Cézanne. Gehry, con esta lista extensa de artistas, señala la influencia de estos sobre la casa, sin especificar exactamente qué influyó en qué. Pero no se trata simplemente de que los artistas afectaran a los detalles de la casa. La misma idea de que un objeto utilitario se podía transformar en una obra de arte era una idea que procedía de un conjunto particular de artistas. Gehry dice, dos puntos. Yo quería demostrar que se podía hacer una obra de arte con cualquier cosa. Eso se está haciendo, por supuesto, en escultura. Y me encuentro bajo la influencia de artistas como Serra, André, Donald Judd, Heiser, Rauschenberg. Los críticos de la casa
tienen también sus listas de artistas y de movimientos relevantes. La nómina es extensa, pero incluye a Carl André, Chuck Arnoldi, Larry Bell, Billy Al Benston, John Cage, Ron Davis, Louis Danziger, Robert Irving, Jasper Johnson, Bruce Newman, entre otros. Y tendencias como el cubismo, el constructivismo, el expresionismo, futurismo, neoplasticismo, abstracto, minimalismo, arte conceptual, el pop, etc. Ante tal panteón de artistas y movimientos, uno se queda preguntándose dónde está Gordon Matta Clark, cuya manera de desvestir, romper y exponer la estructura lígnea de una vieja casa es quizás el punto de referencia más obvio en la casa de Gehry. Y antes de eso, ¿dónde encaja en todo esto la casa Benacerraf de 1969 de Michael Graves? Una adición radicalmente moderna a una casa tradicional, en un vecindario tradicional de Princeton, en el que los elementos nuevos surgen de los viejos. Muy rara vez, o casi nunca, Gehry o sus críticos se refieren a la influencia de otros arquitectos. Es más, solo se señala que la influencia fue de los artistas. Gehry dice, el arte te da una sensación de libertad. En arquitectura había reglas rígidas y no son necesarias. Los arquitectos deberían poder ejercer la libre asociación de ideas. Una vez más, la casa elude el habitual escrutinio por parte de los críticos de arquitectura. Se la deja escapar. 7. Casa museo. Gehry ha construido muchas de sus casas para sus amigos artistas, con lo cual la casa doméstica se ha convertido en galería de arte y en reflejo de la filosofía artística de sus ocupantes. Las casas de Gehry siguen en esto la tradición de los diseños domésticos de Le Corbusier en los años 20, en los cuales la casa solía ser también un estudio y una galería. Análogamente, la propia casa de Gehry es tratada como una galería de arte, una especie de museo de la vida doméstica. Como Le Corbusier, Gehry la describe en términos de una promedane, una sucesión de acontecimientos. Gehry señala, desde la puerta de acceso, la entrada está concebida como una procesión. Cuando se sube la escalera y se atraviesa la puerta, se gira hacia los cedros, y al atardecer el sol los ilumina por detrás. Una imagen potente. Una vez al otro lado de la puerta de entrada, uno se encuentra con la puerta de entrada de la antigua casa, de modo que uno sabe realmente que está entrando. Por toda la casa dejamos trozos de cornisas, molduras y marcos. Antiguas ventanas se convirtieron en cuadros sobre la pared, como una pared de armazón visto. Todas ellas ideas escultóricas para dejar parte de la antigua casa como referencias. La casa se convierte en una secuencia de imágenes, una trayectoria que incluía cuadros que bien podrían haber sido hechos por diferentes artistas. Gehry sugiere que esta se convirtió en una manera de pensar sobre la arquitectura en general. Después de hacer su casa, intentó ver todo acontecimiento como una obra de arquitectura, como un cuadro. La ventana de la esquina, la ventana delantera, la ventana de la cocina. Todo como un cuadro. El tema ya lo había estudiado Le Corbusier en su Petite Maison
la Villa Lelac, 1923-1925. Construida para sus padres a orillas del lago Lema, cerca de Vevey. Una ventana recortada en un muro del jardín enmarca una vista del lago. El exterior, el jardín rodeado por un muro, es tratado como un interior, y el paisaje más allá se convierte en un cuadro sobre la pared, como si estuviera en una sala de estar. Para Le Corbusier, el exterior es siempre un interior. Para Gehry, por el contrario, el interior es siempre un exterior. En su casa, una versión distorsionada de la ventana de Le Corbusier aparece recortada sobre la valla de metal corrugado, que enmarca, desde la casa, una vista de un enorme cactus en el patio trasero. La ventana enmarca el cactus por el transeúnte, no para el morador. Desde el interior de la casa de Gehry, múltiples recortes enmarcan fragmentos de la vieja casa. El follaje, el cielo, la luna, pero no el vecindario circundante. En el interior no es posible ver la calle desde las ventanas situadas por encima del nivel de los ojos. Si la idea de Le Corbusier de la casa como una promenade era la idea de la casa como escenario para una película imaginaria, la casa de Gehry es un escenario para un culebrón continuo, un culebrón de los vecinos, el culebrón de la familia, el culebrón del mundo de la arquitectura. Como para reforzar esa sensación, desde la parte trasera de la casa, se ven los decorados teatrales, la cerca sostenida por una abrazadera diagonal, de cactus apuntalado. Estos trucos no son visibles desde la calle. Los agujeros permiten vislumbrar no solo el cactus y los fragmentos arquitectónicos, sino lo que sucede en el interior, la vida doméstica de los moradores de la casa, el culebrón continuo. La casa, en cuanto a exposición secuencial de obras de arte, se convierte en una galería de Gehry y de su vida. Gehry nos dice, tenía que parecer una galería de esculturas. Lo que yo quería era dar la vuelta a la casa y que cada abertura, cada acontecimiento fuera algo diferente y explorara una idea diferente. Lo que no funcionaba es que todas las ideas parecían proceder de la misma persona, de la misma estética. Eso no se puede hacer a menos que se copie el estilo de otro. La casa de Gehry acaba por ser un museo del mismo Gehry. 8. Casa teatro. Gehry señala lo siguiente, Sentarse en el comedor y mirar hacia la ventana de la antigua casa es muy surreal. La sensación es la de estar afuera de la antigua casa, lo cual es realizado por el suelo pavimentado de asfalto. Así que ahí está uno sentado en una calzada, cenando, volviendo la vista a la antigua casa. Cuando alguien atraviesa la antigua casa y se le ve por la ventana desde la zona del comedor o desde el ventanal de la cocina, es como estar en un teatro, y hay personas sobre el escenario. Philip Johnson dijo de la casa de Gehry que le gustaba la sensación de confusión en el comedor. Yo me preguntaba a mí mismo dónde estaba. ¿Estoy en el comedor o en la calzada? Johnson estaba en realidad repitiendo lo que le preguntó a Frank Lloyd Wright en su visita a la Casa de Cristal en 1949. Cuando, según este, entró con grandes zancadas y le preguntó: Philip, ¿me quito el sombrero o me lo dejo puesto? ¿Estoy dentro o fuera? El comentario de Johnson fue un gran cumplido, pues tuvo el efecto de insertar la casa de Gehry en un gran linaje de maestros
que se remontan hasta Wright, pasando por Mies. De hecho, en otra ocasión, Johnson llegó a decir: "Es mi casa 30 años después". El linaje de arquitectos, a vueltas con la relación entre el interior y el exterior, se remonta hasta los experimentos llevados a cabo por Adolf Loos en las primeras décadas del siglo XX en Viena, con la idea de la casa como un teatro de la vida doméstica. Si Loos estaba reaccionando a la metrópolis emergente, Gehry estaba respondiendo a la condición singularmente desterritorializada de Los Ángeles. Lo único importante con respecto a mi casa es el vecindario en el que se encuentra, solía decir Gehry. Pero de hecho, la casa vuelve la espalda a ese vecindario. Desde el interior, todas las ventanas de la casa están por encima del nivel de los ojos. No se puede observar el barrio. Si las casas de Loos dan la espalda a la calle para proteger su intimidad, y las casas de cristal de Mies se exhiben ante el público, la casa de Gehry simultáneamente se defiende contra el vecindario y hace ostentación de su intimidad. Como Gehry advierte, es más fácil mirar dentro de su casa desde la calle que en cualquiera de las casas de los vecinos. Pero al mismo tiempo impide la visión del vecindario desde el interior de la casa. Desde las ventanas de la doble casa de Gehry se pueden ver fragmentos de cielo o de árboles o del interior de la otra casa. La casa se cierra a la calle y se duplica mediante una serie de pieles en ángulo. ¿O son cuchilladas? Y esto abre una distancia, una brecha protectora, como si la casa se estuviera defendiendo de un ataque mientras que al mismo tiempo se abre a la visión pública. Gehry habla de cómo, al familiarizarse con su futuro vecindario, se percató del lenguaje corporal de las casas de los vecinos. Y dice, las persianas de las ventanas están siempre cerradas a la calle. En su mayor parte están pequeñas estructuras pseudobonitas. Se sugieren humanidad, dicen. Quédate fuera, déjame en paz. Lo que yo quería era exponer el hermoso espécimen de cactus de mi jardín a toda la visión pública. Quería presentarlo como una escultura pública. Quería enfrentarme a la actitud del hermetismo de mis vecinos. Demostrarles que se podía tener ventanas que ofrecieran vistas del ámbito privado de la casa, sin comprometer la privacidad de la misma. Y sin embargo, en las fotografías de las ventanas delanteras de la casa de Gehry, tienen siempre las persianas cerradas. Como sus vecinos, Gehry está encerrado. La confusión dinámica entre el interior y el exterior solo se da realmente en el interior, aunque la gente no pueda ver dentro. Se nos dice que mirar dentro, porque Gehry habla en ese sentido. Ni siquiera nos damos cuenta de que las persianas están bajadas. La casa de Gehry se cierra cada vez más con el paso del tiempo. En fotografías recientes, árboles y plantas impiden la visión de la casa. La vegetación va envolviendo progresivamente la casa en sombras conforme los autobuses de turistas arquitectónicos pasan por delante de la puerta. Ya en 1983, Gehry empezó a soñar con una renovación meissiana de la casa. La casa está completa aunque yo sigo fantaseando sobre ella. Como suprimir el interior y sustituirlo por una caja miesiana, y luego demoler el exterior. O terminarla de forma convencional, pintándola de rosa y cubriéndola con una capa de yeso. Eso de alguna manera me atrae. En 1991 y 1992,
llevó a cabo una renovación. En la fachada delantera se abrió una nueva puerta y se transformó por completo la parte trasera de la casa. El revoltijo de formas quebradas dio paso a una serie de lisas formas monolíticas. El hormigón pulverizado del patio trasero se convirtió en una elegante terraza blanca que llevaba a una piscina. Los muros demontantes a las vistas desaparecieron. Las vigas, a la vista, se cubrieron con listones de madera. Los vastos paneles de madera contrachapada en el exterior fueron sustituidos por superficies metálicas lisas. En el interior, las superficies básicamente de madera contrachapada fueron sustituidas por exóticas maderas duras. De repente, todo era una cuestión de acabados y de coherencia. Gary se llegó a quejar de no tener bastante dinero para hacer un trabajo mejor. Barato, tosco, informal, inconexo. Ya no eran las normas del juego. Una vez todo el mundo se había adaptado a la provocación original, hizo lo único que todavía podía resultar provocador al insertar la claridad y la precisión mesianas en el símbolo mismo de los cheap spaces californianos. O quizá esta segunda renovación no hacía sino simplemente reflejar nuevas tendencias en la obra de Gary. Aunque el New York Times publicó un artículo sobre la renovación de la casa, la mayoría de los críticos actúan como si nunca hubiera sucedido. La casa original sigue viviendo en la imaginación de todo el mundo, donde vivió desde el mismo comienzo. 9. Casa de juego. La mejor amiga de Gary mientras crecía, dice él, fue su abuela materna, que solía jugar con él en el suelo a construir casas y ciudades con maderitas procedentes de la tienda de herramientas del abuelo. Gary nos cuenta, de eso es de lo que me acordaba. Años más tarde, cuando me esforzaba por descubrir qué quería hacer en la vida, me hizo pensar en la arquitectura. También me dio la idea de que un adulto podía jugar. Gary describe su método de trabajo como un juego infantil, más parecido al trabajo de los artistas y de los científicos que al trabajo de los arquitectos. Incluso Gary llega a decir lo siguiente, 2 puntos. Cuando los artistas y escultores que conozco trabajan, hay una especie de idea de juego libre. Uno intenta cosas, experimenta. Tiene algo de ingenuo y pueril. Es como los niños en un parque. Los científicos trabajan así también. Es como sacar cosas de dentro y seguir las ideas, más que predecir dónde se va a acabar. No sorprende que los críticos hayan hablado también sobre la casa de Gary en términos relacionados con el juego y con los niños. La casa se describe como un lugar ideal para los niños, una encarnación intemporal de todas las casas que los niños han imaginado en sus sueños y en sus juegos en los áticos, o como en un lugar que parece hecho por niños. Desde fuera parece como si algunos niños llenos de energía se hubieran puesto a construir con desechos encontrados en un solar. La casa parece sugerir una perspectiva infantil. Dentro, la vista muchas veces es obligada a dirigirse hacia arriba. Los añadidos de Gary hacen que algunas partes de la antigua casa parezcan flotar a mayor altura. La principal vista desde la cocina es hacia arriba en un ángulo. La cama es muy baja. La estructura visible del techo se convierte en un acontecimiento de primer orden, que atrae los ojos. Las ventanas están por encima del nivel de los ojos, lo cual lleva a otra pregunta. ¿Son convertidos en niños permanentes los ocupantes de la casa? ¿Los visitantes e incluso sus espectadores en publicaciones? ¿Lo mismo que el crítico y el arquitecto? ¿Y qué clase de infancia sería esta?
En otra historia continuamente repetida, Gary vuelve a hablar sobre sus aventuras con su abuela. Todos los jueves íbamos al mercado judío. Comprábamos una carpa viva. Nos la llevábamos a casa. La poníamos en la bañera y jugábamos con este. Hasta que ella lo mataba y hacía Gledfit Fish. La cuestión no es cómo Gary sugiere que acabara con una obsesión de por vida con el pescado. Una obsesión que se ve reflejada en la mayoría de sus proyectos. La cuestión es que juego y trauma son inseparables. El desmembramiento del pez es inseparable del intenso placer que producen su piel brillante y sus movimientos infinitos. Al final, Gary se come a su compañero de juegos. 10. Casa diván. Si la mayoría de los arquitectos ocultaban su vida privada, Gary hace ostentación de ella. La casa se presenta como su autobiografía. Desde el mismo primer reportaje sobre la casa, el psicoanálisis entra en escena. Gary habla una y otra vez de sus problemas personales, de la separación de su primera esposa, Anita Snyder, de su matrimonio con Berta, de sus 2 hijos, de su psicoanalista, Milton Wexler, un psiquiatra muy famoso entre las estrellas, al cual empezó a visitar a mediados de los años 60, época de la separación con Anita. Nos cuenta incluso lo que el psicoanalista le aconsejó acerca de su arquitectura. Wexler me martillaba como que fuera una cosa u otra, y me decía: mire, usted es un artista. Simplemente haga lo que sabe hacer. No intente ser como otros, como Skidmore, Owens o Merrill. El psiquiatra incluso llega a hacer comentarios a la prensa sobre Gary y propone interpretaciones sobre su obra, afirmando que la clave de la obra de Gary es que él tiene todos los rasgos de un niño: soledad, impulsividad, carácter juguetón y enemistad con el mundo. Con lo cual alimenta una de las interpretaciones de Gary más divulgadas. El hecho de que Wexler sea junguiano estimula a algunos de los críticos, como cuando un periodista escéptico describe la casa como una manifestación de lógica no lineal, simbolismo visual e inconsistente colectivo junguiano. Hace unos 65 años hicieron algo parecido en Zúrich y le llamaron Dada. Un crítico más benévolo escribe: con su preocupación por los interiores de una casa, Gary ha descubierto algo sobre el interior de la mente. Y al despojarse de las viejas tablillas y el yeso de las paredes, también desnudó parte de su alma, y asimismo de la nuestra. Incluso la hermana de Gary, Doreen Nelson, se une a la interpretación de la casa en términos de la historia de la familia, y la describe así: fuera hay una lámina plana de metal, y Fran dice: la he partido para ti, para que puedas entrar. Y al entrar en ella, lo que veo es la casa de nuestros abuelos en Toronto, en Beverly Street, con la oscura escalera que conducía a los dormitorios. Cuando Frank compró aquella casa rosa, llevó a cabo una transformación no solo en la casa, sino en sí mismo. La rodeó de todo aquel material para presentarse como una persona nueva, pero una vieja, nueva persona, todavía conectada con el lugar del que procedía y con quien él fue. La casa es una forma de terapia para Gary, que se trata a sí mismo como paciente. Cuando en una entrevista se le pregunta cómo se las arregló para liberarse de las obligaciones tradicionales de la arquitectura, afirma que fueron la ausencia de un cliente exterior y la estimulante presencia de su esposa lo que permitió que el proceso avanzara. Y señala:
Yo no tuve un cliente que me dijera no. Tenía a mi esposa, que me impulsaba a seguir cuando yo flaqueaba. Se presenta a sí mismo como a la vez blando y duro. En mi vida yo siempre he sido el chico discreto, majo, el apocado, el bueno, vaya. La realidad es que soy un hijo de puta, con tan malas pulgas, agresividad y ambición como cualquier otro. La casa saca fuera las malas pulgas y mete dentro al apocado. Gary llega a explicar la elección de materiales en términos psicoanalíticos. De la tela metálica, dice, la gente la empleaba en grandes cantidades, y sin embargo el síndrome de la negación era grande. De alguna manera, es la idea de que si es inevitable no pasa nada, pero si se trata de un empleo consciente o intencionado, no se sabe por qué resulta amenazador. Solo mucho más tarde, en 1997, Gary empezó a pensar en sí mismo como el psiquiatra y el cliente como el paciente. Como le dijo a Kurt Foster, yo soy un buen psiquiatra, yo escucho. En el mismo año, su proceso de diseño fue descrito en el New Yorker como una escucha intensa que implica prestar atención no solo a los requerimientos específicos, sino al lenguaje corporal, a las expresiones faciales, a los pensamientos inacabados y a otros indicios. Habiendo de este modo descubierto necesidades y deseos de los que quizá ni siquiera el cliente ha sido consciente. Gary empieza a hacer dibujos. Pero, ¿qué pasaría si se aplicara el psicoanálisis a la misma casa? ¿Qué explicaría, por ejemplo, de la duplicación del interior-exterior? Mirar hacia afuera a través de las ventanas de la antigua casa, solo para ver otro interior, es aplazar el encuentro con el exterior. Quizá la casa es primordialmente una forma de resistencia. La casa, en construcción, permanentemente es otra forma de aplazamiento. Aplazamiento de la respuesta crítica final. Otra forma de encuentro con el exterior. Gary no ha acabado su casa y por tanto no puede ser criticado. Se está protegiendo a sí mismo. La insistencia de que su arquitectura se desarrolla sin un aparato crítico puede también verse como un esfuerzo para mantener a los críticos a raya. En lugar de teoría, Gary nos ofrece su biografía, pero habla en nombre de su edificio cuando habla en nombre propio. La casa lo ha construido a él. La casa es él. Conclusión. Estas han sido 10 historias gerianas, 10 de sus hebras, pero hay muchas otras, más cebos para los críticos. ¿Por qué dedica tanto tiempo a devanar estas teorías? ¿Por qué es hasta tal punto el arquitecto de la reacción crítica a la casa? ¿Por qué se ha hecho de su espacio privado el objeto de 30 años de especulación pública, incluso global? Al controlar la reacción a su casa, se está diseñando a sí mismo arquitectónicamente. Antes de la casa, Gary trabajaba, como a él le gusta decir, en el sector servicios. Hacía centros comerciales para promotores inmobiliarios y otros edificios anónimos para clientes institucionales. Cosas normales, digamos. Como se las ha llamado para diferenciarlas de sus diseños más experimentales para clientes privados. Y entonces vino la casa, el proyecto que él construyó para sí mismo y que a su vez lo construyó a él. Lo que realmente es la casa, pues es la plataforma de lanzamiento de una carrera. Como muchos de sus contemporáneos y casi todos los más prominentes arquitectos del siglo XX,
Gary consiguió el éxito con una casa. Es la casa la que construye el arquitecto, no al revés. Construye la figura. Gary es astutamente consciente de esto. La pequeña joya, una casa unifamiliar, puede ser un potente instrumento para las ideas y para llamar la atención.